La manera que tiene Ichiro Oda de contarnos la historia de One Piece es fascinante. Cuando quiere nos describe las cosas puntualmente, pero a veces nos da pistas o indicios de lo que va a tocar en su obra. Nos deja eso para que saquemos conjeturas y teoricemos. A veces nos dice con palabras algo y con las acciones de los personajes se contradice, y viceversa. De eso se trata esta teoría, la teoría de las contradicciones de One Piece. Non puyades, cobardes y viles criaturas, que el generalísimo Dante de Gaula es quien os acomete. Sonreír cuando se muere Will of Thee. La primera contradicción es muy puntual y que va a la historia macro de One Piece, en donde se trata de los de el Will of Thee, aquellas personas que tienen en su nombre esta letra y que han fallecido tienden a sonreír en el instante en que pierden la vida. Contradictio in terminis. Esto me llama mucho la atención, porque normalmente la gente tiene miedo a la muerte, claramente porque es desconocida para todos. Es simplemente convertirse en nada, independientemente de que estés a gusto con tu vida, como la viviste y te vayas sin remordimiento alguno. Es claro que morir con una sonrisa es algo que salta a la vista. No es algo normal el relacionar la muerte propia y personalísima con una sonrisa. Al contrario, la muerte va más a la desesperación que trae lo desconocido. Los personajes que han hecho algo así son Gold y Roger en esa ejecución dramática al inicio del manga. Portogas D. Ace al ser fulminado por Sakazuki en Marineford. Jaguar D. Soul al ser ejecutado por Aokiji en Ohara. Y por supuesto Oden cuando fue ejecutado por el mismo Kaido. Curiosamente también sonrió sin ser una D. Se prevé que tanto Portugas de Rouge y Rocks de Shevek deben seguir este patrón y haber muerto con una sonrisa en su rostro. Noland, verdades que se perciben mentiras. Las verdades que se perciben como mentiras por los demás y que en realidad se convierte en una sentencia violenta para evaluar toda una vida. Esa es la historia de Mont Blanc Noland. Contradictio in terminis. Noland era un famoso explorador que viajó por el Grand Line y el Nuevo Mundo hace 400 años. Entre sus travesías está la llegada a Shandia y hacerse amigo del pueblo y de su líder Calgara. De Shandia fue a su pueblo natal, Levnil, para notificar a su rey de la ciudad de oro y llevarlo ahí. También para cumplir la promesa de que algún día regresaría a Shandia. Sin embargo, cuando finalmente pudo regresar, la isla ya no estaba. Nosotros sabemos que el Knock-Up Stream la envió Skypiea. Sin embargo, esa verdad que pareció mentira para los demás fue una sentencia poderosa que lo marcó de por vida, siendo conocido por siempre como Noland el mentiroso. Y al contrario, Usopp y las mentiras que se convierten en realidad. Es claro y evidente que Usopp es uno de los personajes más desarrollados, pero una de sus curiosidades más puntuales es que las mentiras, que a veces son ridículas, terminan por volverse en realidad. Contradictio in terminis. Desde que conocimos a Usopp lo conocimos como un mentiroso, y al contrario de Noland, sus mentiras se han convertido en realidades. Curiosamente, la obra y el mismo Ichiro Oda
claramente quiere darnos a entender estas situaciones contradictorias para el desarrollo de su historia. Entre algunas mentiras que se volvieron realidad están la ciudad de los enanos, que son los Tontata, el Cerbero que aparece en Thriller Bark, Usopp, experto tirador con el nacimiento de Sogeking, y una hermosa espadachín llega con carne, algo como lo que pasó en Dressrosa con Rebeca. A fin de cuentas, las mentiras de Usopp se vuelven verdades. Los amigos que son enemigos y viceversa. Los enemigos que se convierten en aliados o amigos, si bien es cierto que es un tema muy shonencillo y a veces a manera de evangelización, es aburrido. También es parte de la obra de One Piece, Contradictio in Terminis. Intercambiar golpes aparentemente te hace despertar una amistad dentro del mundo de One Piece. Esto lleva a personajes a criar hijos de sus enemigos. Por ejemplo, Garp, que crió al hijo de Gold D. Rogers, Portogas D. Ace. También hizo que se aliara a defender algo que los dos odian, como son los Tenryubito, y la alianza de Roger con Garp que se hizo en God Valley. Por cuanto hace a Luffy, por ser el protagonista, claramente tiene la facultad shonencilla de hacer aliados y convertir en sus amigos a sus rivales y enemigos. Prueba de ello son Bellamy, Dust, Bones, Crocodile, que lo ayudó finalmente, Number 3, etc. Padres adoptivos superiores a los sanguíneos. Los padres no son los que conciben al niño o la niña. Padres son los que educan y están ahí cuando son necesitados. Y en la obra de One Piece hay muchos ejemplos de esto. Contradictio in terminis. En One Piece hay muchos ejemplos de esta clase de contradicción, en donde normalmente los progenitores son malos padres y nocivos para el niño, mientras que los padres adoptivos tienden a ser lindísimos. Ejemplos hay mucho, como Zeb, Sanji y el Generalísimo. La hermandad de Nojiko con Nami, impulsada por Belle-Mère, Barba Blanca con Ace y seguramente con toda su tripulación, siendo un verdadero padre para ellos. Dragón y Sabo, teniendo en cuenta la toxicidad de los mismos padres de Sabo, y muchos ejemplos más. Smile SAD. Para la creación de frutas del diablo artificiales se requiere la sustancia SAD. Y con esto se crea un Smile que tiene consecuencias. Contradictio in terminis. Si se modifica tu factor linaje a manera de operación o cirugía, como lo hizo el Generalísimo, se incrementa tu poder y te dan facultades impresionantes. Sin embargo, pierdes las emociones. Si comes una fruta del diablo modificada por Caesar Clown, al modificar tu factor linaje tiendes a la exageración de emociones positivas, lo cual te hace sonreír siempre cuando has consumido una Smiles. Para la creación de las Smiles, que significa sonrisa, se requiere una sustancia conocida SAD, o sea, tristeza. El trono vacío que está ocupado. Uno de los conceptos más interesantes del Reverie es que cuando nos presentan a Im-sama, que tiene unas condiciones muy peculiares dentro de la historia de One Piece, tiende a lo contradictio in terminis. El concepto del trono vacío me pareció a su presentación realmente fascinante,
un trono que certifica la igualdad de las naciones, un trono que fue hecho para que nadie se sentara, una idea romántica de aquellos estudiosos del derecho internacional. Sin embargo, en secrecía ese trono no está vacío, al contrario, está ocupado por una de las personalidades más importantes de la historia macro de One Piece, Im-Sama. Aquel que tiene el control máximo del gobierno mundial, siendo inclusive superior jerárquico del mismo Gorosei. Roger ríe, pero Shanks llora. Una de las escenas más icónicas de todo One Piece es la de Roger riendo al ver lo que es finalmente el One Piece, el tesoro de Joy Boy. Es ahí donde también existe una situación contradictio in terminis. Roger, al llegar a Laftel y ver lo que es el One Piece, se ríe. Se ríe de conocer mucha información que está supeditada a interpretación, como nos notifica Rayleigh, de la existencia de Joy Boy, de las armas ancestrales, de la historia del siglo vacío, la historia de los D, la historia del antiguo reino. Pero después, cuando en teoría le cuenta algo relacionado con eso a Shanks, que se quedó en una isla y no fue a Laftel, la respuesta de Shanks es llorar. ¿Diferentes emociones para el mismo evento? ¿Es que Shanks lloró por no haber podido estar ahí? ¿O por lo que le dijo Roger que vio? Lo sabremos ciertamente en un futuro, pero mientras es algo contradictorio. Entonces, Joy Boy, el chico alegre, el más triste. Entonces, tomando en cuenta todo lo pasado, yo creo que es válido teorizar, o al menos tomar como una opción viable, el hecho de que Joy Boy, el chico alegre, haya sido el chico más triste de este mundo. Contradictio in terminis. Si Joy Boy fue el chico más triste, sería algo fascinante para la historia. La risa en One Piece es algo muy importante. Sin embargo, no puede existir la alegría sin la tristeza. Hashtag pesos y contrapesos. ¿Qué tal si lo que vio Roger en Laftel fue una historia muy triste? La historia de la desaparición de los D, de sus ancestros, explicada por un chico alegre. Un chico alegre que fue el más triste y que deja un mensaje de esperanza. Quizá por eso Roger dice que le hubiera encantado vivir en su época y poderlo conocer. Quizá ayudarlo a llevar ese peso tan grande. Quizá Roger se ríe y nombra a la isla Laftel la historia de risa porque leyó lo más triste, nuevamente adentrándonos en las contradicciones. La teoría de las contradicciones va más allá de una simple conjetura. Tiene muchos ejemplos y seguramente hay muchos más que pasé por alto, como quizá el cazador de piratas, que es un pirata. También mostré que Ace, dentro de su caracterización, prevé estas contradicciones en su sombrero. Quizá simplemente la noción más básica dentro del argumento de One Piece prevé que unos piratas son protagonistas y son buenos, cuando en realidad la piratería se toma como algo que tiende a la maldad. Sin embargo, la justificación puntual de la teoría de las contradicciones está en estos paneles, que tienen una importancia monumental. En el capítulo 1011, mientras se lleva a cabo el combate singular entre Kaido y Luffy, Kaido tiene una interacción muy curiosa con Luffy donde refiere: parece que lo estás disfrutando. Entre más cerca estás de morir, más te ríes. Y mientras más ríes tú, aquí se podría anticipar que Oda puede seguir el camino shonencillo de revelar que el
gusto por combatir con oponentes poderosos le da satisfacción al protagonista. Algo que se ha visto muchas veces, especialmente en... Bueno, pero creo que puede haber algo más interesante si tomamos en cuenta un panel puntual que aparece dentro del flashback de Robin. Entonces, vamos en este instante a Enies Lobby. Vámonos al flashback de O'Hara. Jaguar D. Sol le dice a Robin que cuando la pase mal debe reír. Dere Shishishi. En esta escena no solamente Jaguar D. Sol nos da una de las risas más geniales dentro del mundo de One Piece, sino que también nos está dando información importante y puntual sobre la risa. Cuando estés triste o mal, ríe. Robin responde que le parece tonto reír cuando estás mal o estás lastimado. Es imperativo notar que la persona que nos dice esta información no solamente es un gigante, sino que también nos refiere que todos los de su familia tienen una D en su nombre. Con esto se certifica la genealogía de los D y una familia larga que trae precisamente esa D. ¿Dónde hemos visto cosas similares? Gigantes, Will of D, voluntad heredada, sombreros gigantes, el chico alegre, la risa, laughter, el One Piece. Joy Boy. Por eso Roger se rió por la historia triste de Joy Boy. La historia triste del chico alegre. Contradictio in terminis. Este es el preludio para la historia de Joy Boy, que será publicada próximamente. Estén pendientes. Les contaré una triste historia